a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a leer solo un versículo de este capítulo 18. Como sabéis, nos encontramos en los momentos previos a la crucifixión de Cristo y Jesús está siendo interrogado por el gobernador romano de Judea, que en ese tiempo era Poncio Pilato. Juan 18, versículo 37, vamos a leer. Y como digo, aquí Jesús nos va a hablar de uno de los motivos por los que Él se encarnó y vino a este mundo, para darnos testimonio de la verdad, para que nosotros pudiéramos conocer la verdad de Dios. Juan, capítulo 18, versículo 37, que vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y voy a leer la primera parte del versículo 38 con vuestro permiso también. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Ahí dejamos nuestra lectura. Es la única vez en todo el Evangelio de Juan, la única vez que se menciona el nacimiento de Jesús de manera explícita. Como ya sabéis, el Evangelio de Juan no empieza como el Evangelio de Mateo o como el de Lucas describiendo el nacimiento de Jesús, sino que el Evangelio de Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que aquí vemos en Juan 18, 37, en el versículo que hemos leído, vemos cómo se menciona el nacimiento de Jesús. Dice Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él está hablando con Pilato, como hemos dicho, un gobernador romano de una provincia romana, y está hablando de su reino. Y le explica a Jesús: mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Yo tengo en mente otro reino. El reino que voy a instaurar en esta tierra es diferente. Es un reino que no viene expresamente a desafiar el poder romano. Es un reino que actúa sobre los corazones de las personas para anular el poder de Satanás, para anular al príncipe de la mentira, y lo hace por medio de la verdad poderosa del Evangelio. Esto es lo que básicamente le está explicando Jesús a Pilato. Él parece ser que no entiende muy bien por esa última frase que hemos leído. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Yo voy a intentar aplicar todo lo que hemos leído a las próximas fiestas de Navidad. Y por eso el título de nuestro mensaje hoy es La verdad de la Navidad. Así se va a titular el mensaje. Porque igual que la Navidad es un tiempo de celebración en el cual tenemos, o algunos tienen más tiempo libre, otros no tanto, pero algunos tienen más tiempo libre, es un tiempo en el que estamos, ¿verdad?, más en familia, en el que tenemos más tiempo para meditar, para leer, etcétera, etcétera. También es un tiempo en el que hay mucha confusión, porque las personas no saben realmente
cuál es el sentido, qué es lo que se celebra en la Navidad. Y por eso viven estas fiestas a veces de manera vacía y sin saber lo que celebran. Yo os quiero llevar solamente a dos afirmaciones, 2 puntos va a tener nuestro mensaje. Las 2 afirmaciones que hace aquí Jesús de manera importantísima, de manera vital para cada uno de nosotros y para cada una de las personas de este mundo. Jesús dice aquí 2 cosas muy importantes para mí. Una, que Él había venido a dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, existe la verdad. Hay una verdad absoluta. Ese será el primer punto de nuestro mensaje. Hay una verdad absoluta revelada por Dios en la persona de Cristo. Yo para esto he venido, dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Así que existe una verdad absoluta y esa verdad viene a través de Cristo. Y nuestro segundo punto, nuestra segunda afirmación vital que Jesús hace es: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dicho de otra manera, de la actitud que tú tengas hacia esa verdad de Dios dependerá tu destino eterno. Y vamos a explicar por qué, ¿verdad? Porque solamente con esa frase, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, parece que no entendemos muy bien qué tiene que ver eso con el destino eterno. Y por eso lo vamos a explicar. Así que vamos a quedarnos con esas 2 ideas. Hay una verdad absoluta, sí. Y así lo dice el Señor. Y 2, esa verdad hace distinción entre 2 clases de personas. Los que son de la verdad y los que no son de la verdad. Vamos con el primer punto. Para los romanos, para los griegos, no existía la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, cada uno tiene la suya, pero una verdad absoluta no existe. Pero no es solo para los romanos y para los griegos. En nuestra sociedad de ahora, del siglo XXI, una sociedad que se llama postmoderna, tiene una característica y es el pluralismo. Es una sociedad pluralista. ¿Qué es lo que significa eso? Pues lo voy a resumir en una sola frase. Para la sociedad actual, la única verdad es que no existe la verdad. Una verdad absoluta, imposible. No intentes imponer tu verdad frente a otras personas, porque cada uno lo ve de su manera. Así que la única verdad es que no hay una sola verdad, sino muchas verdades. Pero Jesús dice que Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Él no dice de su verdad ni de una verdad, dice de la verdad. Vamos a plantearnos algo. ¿Cuáles son las verdades que las personas siguen durante estas fiestas navideñas? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Especialmente estoy hablando a los amigos, a los que no son del Señor, a los que pueden escuchar, ¿verdad?, este mensaje. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es aquello que te mueve? ¿Qué es aquello por lo que tú darías la vida? Especialmente pensando en esta fiesta de Navidad. Porque para muchas personas su verdad particular puede ser, y voy a poner 4 ejemplos. Ejemplo número 1. Puede ser disfrutar al máximo durante la fiesta de Navidad sin hacer daño a nadie. Mira, yo voy a disfrutar, es un tiempo de vacaciones, es un tiempo libre del que dispongo gracias a que he podido llegar hasta este punto y ahora tengo unas semanas en las que no tengo mucho que hacer y es un momento propicio para divertirme, para comer, beber, para disfrutar, para irme a dar un paseo por ahí, para escaparme
hacia la naturaleza, ¿verdad?, para poder relajarme sin molestar a nadie. Para mí, dirían esas personas, lo único positivo de la fiesta es tener tiempo libre para poder disfrutar. El resto, por mi parte, lo podían suprimir. Para mí la Navidad no es nada más, dicen esas personas. Para mí solamente es pasar ese tiempo de diversión con los amigos, con esas personas con las que los paso bien. Si puedo comer bien también, pues lo voy a hacer. Un poquito de alcohol tampoco viene mal. Y esos momentos buenos con las personas con las que me lo paso bien. Pero la verdad de la Navidad no es esa, hermanos. Solamente el disfrute de las cosas de este mundo no satisface al corazón humano. Y eso nosotros lo sabemos todos. Incluso los que no conocen al Señor saben que después se quedan vacíos y después hay huecos que nadie puede llenar, porque los seres humanos tenemos un hueco en nuestro corazón en forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Así que yo os propongo que la verdad de la Navidad no es disfrutar, sino comer del pan del cielo, del cual hemos hablado esta mañana. Comer del pan del cielo, aquel que nos sacia por completo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Él satisface por completo nuestras necesidades, todas ellas, pero especialmente las espirituales. Así que esa verdad particular que algunos tienen, divertirme sin hacerle daño a nadie, eso no te va a llenar el corazón. Hay un segundo grupo de personas que dicen: bueno, para mí la Navidad es disfrutarla en familia. Es una excusa para reunirme con mis seres queridos, especialmente los que están más lejos, ¿verdad? De ahí esos eslogan que se nos quedan en la mente de todos: vuelve a casa, vuelve por Navidad. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Que los que tenemos familia lejos podamos juntarnos con ellos durante la Navidad. Podamos verlos, estar con ellos, disfrutar, charlar, estar ese tiempo que hemos perdido durante el año, disfrutarlo durante esas fechas. Pero también os propongo que el disfrutar en familia no es exactamente la verdad de la Navidad. ¿Por qué? Los expertos dicen que también la Navidad es un tiempo de muchos conflictos familiares. Cuanto más grande sea la familia, ¿verdad?, me da la sensación de que hay más problemas. ¿Con qué familiares te vas a juntar y con cuáles no puedes juntarte? ¿Dónde te vas a juntar? ¿Cuáles son los regalos que les tienes que hacer para que no se moleste nadie? Y muy importante, ¿de qué hablar durante las comidas de Navidad? ¿Qué temas sacar? Porque habrá temas que es mejor no sacarlos. Si a todo esto añadimos el estrés de las fiestas, que estamos durante esos días, ¿verdad?, muy estresados, y un poquito de alcohol durante las comidas, la mezcla es totalmente explosiva. En las comidas de Navidad de familia se puede armar. Porque la verdad de la Navidad, y esto lo digo con un poco de humor, ¿verdad? Yo sé que muchas comidas de Navidad son preciosas, ¿verdad?, porque las compartimos en el Señor. Pero os propongo que la verdad de la Navidad no es el encuentro con la familia, es poder tener un encuentro con Jesús. Jesús, y creo que también se ha apuntado hoy algo, es el que nos ha incorporado a la familia de Dios. Así que el encuentro con la persona de Jesús, ese debe ser el propósito de nuestra Navidad, la verdad de nuestra Navidad, a pesar de que nos juntemos con nuestra familia y podamos pasarlo bien, podamos pasar buenos ratos. Hay otras personas que piensan: bueno, mira, la verdad de la Navidad para mí es tener dinero, porque está claro que si yo tengo posesiones, si yo tengo dinero, lo tengo todo.
No me falta de nada. Me voy a los mejores lugares, voy a celebrar las mejores cenas, voy a compartir los mejores momentos solo con aquellas poquitas personas con las que yo amo. Pero teniendo dinero se puede tener todo lo demás. Y por eso durante el año se esfuerzan en ganar a cualquier precio, exponiendo, ¿verdad?, a su propia familia, exponiendo a su propio bienestar, a su propia salud, pero el caso es ganar más dinero para tener más y de esa manera puedo disfrutar mejor la Navidad. Y luego, si me toca algún pellizquillo de la lotería, ¿verdad?, pues mucho mejor, ¿no? Porque como dicen, es la ilusión de la Navidad, ¿no? Yo os propongo también que la verdad de la Navidad es considerar seriamente que Cristo vino a este mundo a salvarnos y que para ello tuvo que dejar esas riquezas que tenía en el cielo y se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que la verdad de la Navidad no es tener mucho para poder gastar, sino saber que Jesús se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Esa es la verdad de la Navidad. Y ya por último, en cuarto lugar, para algunos esa verdad de la Navidad es la solidaridad. No es el momento de hablar de la justicia social. No voy a hablar ahora de la obra social. No voy a hablar de la ayuda a los necesitados, que sería otro tema diferente al de hoy. Pero sí decir que para algunos lo mejor para hacer en Navidad es ser algo más buenos, es ser algo más solidarios, es compartir con otros, con los que no tienen. Pero yo os diré que el mayor problema que tiene el ser humano hoy, como lo ha tenido a lo largo de la historia, no se trata de un problema económico, no es la pobreza, no es la desigualdad. El verdadero inconveniente que tiene el ser humano hoy, como lo tuvo a lo largo de los siglos, es un problema espiritual. Es por eso por lo que Cristo vino al mundo, para solucionar ese problema del pecado espiritual. Si Jesús, cuando vino a este mundo, su finalidad hubiera sido quitar la pobreza, Él lo hubiera hecho porque es Dios. Si su finalidad al venir a este mundo hubiera sido quitar la desigualdad, Él lo hubiera hecho. Pero Él no vino a cambiar la sociedad, no vino a dar pan a todos los pobres de este mundo, no vino a curar a todos los enfermos, ni acabó con la lucha entre amos y esclavos, que en el tiempo de Jesús había amos y había esclavos. Y Él podía haberlo hecho, pero Él no terminó con esa desigualdad. Siguió después de Cristo, siguió habiendo esclavos y siguió habiendo amos, porque Jesús no vino a eso. La verdad de la Navidad es que Jesús no vino a quitar la marginación, el racismo, la esclavitud o la miseria, porque, como digo, si hubiera sido así, lo hubiera hecho. Él vino en misión de rescate, a salvar a los pecadores y a las pecadoras de este mundo. Porque tenemos que saber, hermanos, así lo dice la Biblia, que no existe ni existirá justicia en este mundo hasta que se revele la justicia de Dios cuando Cristo venga en su reino. Hasta que no se establezca el reino mesiánico, va a seguir habiendo ricos y pobres, va a seguir habiendo injusticias, va a seguir habiendo desigualdad, va a seguir habiendo hambre en el mundo. Tristemente, así es. Así que, hermanos, la verdad de la Navidad tampoco es, bueno, pues yo voy a aportar algo con mi solidaridad, a pesar de ser algo legítimo y, como digo, sería un tema para tratarlo en otra ocasión. Ahora, ¿cuál es el segundo punto que hemos dicho? Hemos dicho, Jesús le dijo a Pilato y nos dice a nosotros hoy a todos dos cosas importantes. Una, existe la verdad absoluta. Y esa verdad es Cristo. Esa verdad está en la palabra de Dios. Esa verdad nos la revela Dios mismo. Pero hay una segunda idea, una segunda lección que Jesús da aquí cuando habla con Pilato. Y es, depende
de tu actitud hacia esa verdad absoluta, depende tu destino eterno. Y es esa frase que aparece al final del 37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero es que es tan importante oír la voz de Jesús, ¿es tan importante eso? Es tan importante que nosotros escuchemos la verdad de Dios a través de la vida de Jesús, de las obras de Jesús y de las palabras de Jesús. ¿Es tan importante? Bueno, hay muchos versículos que podíamos leer, pero no por amor al tiempo, sino por amor a vosotros. Muchas veces decimos por amor al tiempo. Yo al tiempo no le tengo tanto cariño, pero sí por amor a vosotros. Vamos a resumir esta idea de cuáles son los dos tipos de personas en cuanto a la recepción que tienen de la verdad de Dios. Los que son de la verdad y los que no quieren saber nada de la verdad. Dice Juan capítulo 5, vamos a escuchar esto, no hace falta que busquemos la cita. Juan capítulo 5, versículo 24, está hablando Jesús y dice, de cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto os digo, todas sus palabras son muy importantes, todas. Pero cuando Jesús dice de cierto os digo, párate y escucha, porque lo que va a decir es importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Es importante oír la palabra de Cristo o no? ¿Va nuestra salvación en ello? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero es que dice más Jesús. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, esa persona puede estar tranquila si es del Señor de verdad, y eso se verá por sus frutos. Puede estar tranquila de que no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso fue lo que dijo Jesús. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero es que os sorprenderá saber que eso está en Juan capítulo 5, versículo 24. Pero en el versículo siguiente, Juan 5, 25, Jesús aclara lo que ha dicho en el 24. Y eso es sorprendente. Mirad lo que dice Juan 5, 25. De cierto os digo, otra vez Jesús está diciendo, cuidado, poner atención a lo que voy a decir. Ya he hablado del que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahora escuchad lo que dice el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. ¿Eso qué significa? Viene la hora y ahora es. ¿Eso qué significa? Bueno, Jesús a veces decía, viene la hora, y está hablando del futuro. Pero cuando Jesús dice, viene la hora y ahora es porque está hablando del presente, de ahora mismo. De cuando Él estaba hablando y de este tiempo que estamos viviendo ahora nosotros. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No nos perdamos aquí. Jesús a veces llamaba muertos a los que estaban vivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús llama muertos a los que están vivos? En una ocasión, uno de sus candidatos a discípulo, Jesús tenía personas que iban con él, porque eran discípulos suyos, pero había otras personas que se entusiasmaban y decían, pues yo quiero ser también discípulo de Jesús, e intentaban ir detrás de él.
Y los evangelios nos enseñan que varias veces Jesús disuadió a varios que querían seguirle y le hizo recapacitar. Y uno de ellos le dijo: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas, pero déjame que entierre a mi padre. ¿Y sabéis lo que le contestó Jesús? Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Dicho de otra manera, Jesús está llamándole muertos a unas personas que andaban, comían, bebían y podían enterrar a otras personas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí ocurre igual. En Juan 5:25 dice que viene la hora y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos son personas que comen, que beben, que andan, trabajan, que están vivos, pero no tienen la vida espiritual, no tienen la salvación, no tienen la vida eterna que viene de parte de Dios. Y dice el Señor Jesús: ahora es la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que va a haber personas, ¿verdad? Durante este tiempo va a haber personas que van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que, hermanos y hermanas, y también queridos amigos, ¿queremos la felicidad? ¿Queremos el verdadero gozo eterno? Dice Jesús que los que son de la verdad oyen su voz. Los que no son de la verdad no oyen la voz de Jesús. Jesús, en cierta ocasión, hablando con los judíos, hablando con los fariseos, les dijo: los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por eso vosotros no las queréis oír, porque no sois de Dios. Los que son de la verdad, los que somos de la verdad, oímos la voz de Jesús. Y el que oye la voz de Jesús, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y eso está hablando, ¿verdad?, de creer, está hablando de confiar en lo que tú estás oyendo. Así que si queremos que nuestra felicidad y nuestro gozo sean verdaderos y sean eternos, Dios manda a todas las personas de este mundo que se arrepientan y que crean en Cristo como la única verdad de Dios. Hemos dicho al principio que estamos en una sociedad pluralista, una sociedad que dice: la única verdad es que no existe una única verdad. Y tú estás diciendo que Cristo es la única verdad de Dios. Sí, es necesario creer en eso. Es necesario creer que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es necesario que nosotros creamos en Cristo como la verdad de Dios, como el Salvador y como el Señor de nuestra vida. La verdad de la Navidad. La verdad de la Navidad es la persona amada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Celebra la Navidad con Él, teniéndolo a Él en tu vida, teniéndolo a Él en tu corazón, teniéndolo a Él en tu casa, teniéndolo a Él en tu mente, teniéndolo a Él en tus celebraciones, teniéndolo a Él con tu familia, teniéndolo a Él todo el tiempo, porque la Navidad es el nacimiento de Él, es lo que celebramos. Ten a Cristo en tu Navidad y Él será el gran regalo de la Navidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.